Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en esta empresa de buscar las formas de contribuir a un desarrollo humano sostenible, merecible, saludable, próspero, longevo, armónico y feliz. Ese es nuestro lema fundamental, nuestra misión fundamental con estos en vivos que estamos haciendo. Ya este es el número 79 y que ya un poco más recientemente le hemos puesto el nombre de Hablemos Claro. ¿Qué significa hablar claro? Hablar claro significa decir las cosas tal como están ocurriendo, tratando de dar una descripción lo más exacta posible de por dónde vamos los seres humanos que llegamos a este mundo, a este planeta, sin manual de operaciones debajo del brazo. Eso es muy importante tomarlo en cuenta y que hemos tenido que irlo construyendo en la medida que vamos teniendo vivencias. Afortunadamente contamos con un recurso maravilloso, el lenguaje y la escritura. Dos procedimientos fabulosos que nos permiten poder transmitir de generación en generación todo lo que vamos descubriendo, inventando, recreando, reflexionando, sintiendo, acompañándonos en este fabuloso viaje que llamamos la vida. Un gran abrazo, Natalia, un gran abrazo para Dianita, que ya están aquí presentes. Y por allá por Instagram, Isabel, Rochi, entrenamientos activos, entrenamientos. Estamos pues ya en esta nueva conversación. En esta conversación, que en la medida en que ustedes participen, pues se hará cada vez más interactiva y podremos tener resultados más dignos de celebrar, que es también el propósito, ¿no? Que nosotros podamos celebrar esta vida, celebrar las decisiones que tomamos, corregir a tiempo y celebrar las correcciones cuando van ocurriendo. Ese es el camino, ese es el camino. Y hoy me quiero referir a un camino, muy importante, fundamental, que históricamente también se pierden los orígenes, que es el esfuerzo de algunas personas por ayudar a otros a que superen problemas físicos, mentales, sociales y espirituales, según la definición de la Organización Mundial de la Salud y la definición de la UNESCO. Es decir, vamos a partir de la idea de que el estado de salud, lo que llamamos salud al día de hoy, es ese estado de máximo bienestar alcanzable desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista espiritual. Con esa definición acordada, consensuada, desde la primera propuesta vino de 1948, se refinó en los 80, se ha perfeccionado un poquito más en los 90 y es la que tenemos como meta fundamental, como propósito de vida todos aquellos que nos dedicamos precisamente a estudiar y a aportar cosas en el proceso salud-enfermedad. Un abrazo, Avix. También para Gapinei. Rocío. Un gran abrazo, Rocío. Ok, entonces fíjense, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cuáles son nuestras posibilidades y oportunidades? Esta idea viene porque recientemente una persona que me consultó me dijo que un médico le había recomendado un tratamiento que viene ejecutando de hace 8 años aproximadamente
y que a veces sube un poquito, a veces lo baja, otras veces se lo cambia por otros medicamentos, vuelven a viejos medicamentos, etcétera, etcétera, para tratar una depresión. Y que ya en la última consulta este médico le había dicho, este medicamento es para que lo tomes todo el resto de tu vida. ¿Ya? Un abrazo para Leite. Entonces, ¿cuál es el asunto? Tenemos que tomar medicamentos para el resto de nuestras vidas. Entonces, fíjense, aquí voy a hacer una acotación muy interesante de qué es lo que ha estado pasando en la historia de la medicina y por qué un médico en un momento dado le dice a un paciente, usted este medicamento tiene que tomarlo toda su vida. Entonces, fíjense, la primera cosa que hay que dejar clara, hay muchas formas de medicina. Hay muchas formas de medicina. Hasta mediados del siglo pasado, podríamos decir que en nuestro mundo occidental, el mundo que se ha ido imponiendo sobre otras formas de cultura, sobre otras formas de conocer la vida, sobre otras formas de vivir la vida, ha sido el mundo occidental. El europecentrismo, el europacentrismo, ¿no? Dado que es la cultura que más ha desarrollado el aspecto de la escritura, el aspecto de la transmisión de información, la metodología científica, etcétera, etcétera. Y por eso ha tenido digamos, ese desarrollo. Ahora, ¿en qué se fundamenta la medicina que podríamos llamar convencional? Es una manera como la llamamos, ¿verdad? O medicina occidental. Aun cuando Hipócrates, al cual le atribuimos la paternidad de nuestra medicina, de nuestra manera de ver el proceso salud-enfermedad, Hipócrates cuidaba el espectro completo, de la salud a la enfermedad. Cubría el espectro. Por eso recomendaba dieta, recomendaba ejercicio, recomendaba una serie de cosas que son para fomentar la salud, que no son para aliviar enfermedades, sino para fomentar la salud también, ¿no? Ese espectro, pero en la medida en que se fue desarrollando el conocimiento, sobre todo el conocimiento científico, ¿qué ocurrió? Que el reduccionismo como metodología para conocer detalles de la vida fue lo que fue adquiriendo cada vez más y más y más fuerza. Un gran abrazo, Jorge, bienvenido. Sí, sí, bien interesante, Jorge, que puedas examinar esto que estamos diciendo, ¿no? Y en ese desarrollo, en esa progresión de buscar cada vez más detalles, se fue poniendo, su foco de atención se fue poniendo en las enfermedades y cómo salir de la enfermedad. De tal manera que llegó un momento en que la medicina se ocupó casi exclusivamente, y cuidemos bien esta palabra, casi exclusivamente, cómo aparecía una enfermedad, cómo se desarrollaba una enfermedad y buscar maneras de combatir esa enfermedad. Buscar las maneras de eliminar aquellos factores que pudieran estar incidiendo en la producción de esa enfermedad. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos decir, la medicina occidental se fue centrando cada vez más en lo patológico y menos en lo saludable. En ese desarrollo, y acá Natalia nos hace una observación interesante, en ese desarrollo las medicinas fueron sustituyendo a las sustancias naturales y comenzaron a ser sintetizadas por los laboratorios, sobre todo al descubrir que dentro de, por ejemplo, la mayoría vienen de plantas, dentro de las plantas había sustancias específicas que producían el efecto de mejoría del problema de salud que tenía la persona. Y
y focalizado básicamente en el cuerpo, es decir, en lo físico, en lo biológico, ¿ya? Apartándose, por lo tanto, se fue apartando lo psicológico, se fue apartando lo social y se fue apartando lo espiritual. Y entonces el médico cada vez se centraba más en lo físico, es decir, en lo biológico, y cada vez más en los químicos que están detrás de esas plantas. Los laboratorios siguieron avanzando y comenzaron a sintetizar productos, en inicio copiados y después modelados, de esa sustancia que se encontraba en las plantas. Pero siempre con la mirada puesta en lo patológico, en la enfermedad, en cómo se genera la enfermedad, cómo se cura la enfermedad. Por eso es que muchas veces yo, un poco en broma, un poco en serio, le digo a mis colegas cuando hablan, por ejemplo, de Ministerio de Salud. Yo le digo, no, ese no es un Ministerio de Salud, ese es un Ministerio de Enfermedad. ¿Por qué? Porque su foco de atención está puesto en la enfermedad. ¿Mm? Está colocado allí, ¿no? En el proceso patológico. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre actualmente, no? Y ya vamos a mencionar lo que Natalia nos está diciendo, ¿no? ¿Qué ocurre del otro lado? ¿Qué ocurre en los procesos de salud? Qué bueno que hay una serie de investigaciones que están hablando de que nosotros podemos subir, incrementar nuestra salud, y al incrementar nuestra salud evitamos que las enfermedades aparezcan, ¿verdad? A través de distintos procedimientos. La mayoría de ellos procedimientos naturales, entre comillas, es decir, procedimientos de regresar a los hábitos, códigos de la propia naturaleza antes de que nosotros estuviésemos acá. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Natalia nos dice beber agua saludable, caminar, respirar correctamente, consumir plantas, consumir, por ejemplo, vegetales crudos en lugar de alimentos procesados, etcétera, etcétera, que son redescubrimientos. Desde el punto de vista del enfoque occidental, son redescubrimientos de las cosas que en el código de la naturaleza están diseñadas para que nosotros sigamos viviendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Natalia también nos dice, la medicina tienen químicos y dicen que cubre una cosa y causan daño a órganos. Usted dijo que el éxito era comer sano y natural. Sí, el éxito va de la mano con comer sano y natural, y ya vamos a hablar de eso, ¿ya? Entonces, y estos químicos sí, al igual que todo en la naturaleza, tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿ya? Y por eso es que una de las cosas en las que yo insisto mucho es que en esta diferencia entre lo natural y lo artificial hay que meter la lupa, hay que proceder con cuidado, porque no todo lo natural es saludable, ni no todo lo químico o procesado por el hombre es perjudicial. No, vamos despacio para no enredarnos, para poder hablar claro, ¿ya? ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos la medicina convencional. La medicina convencional se ha ocupado fundamentalmente de la gente ya enferma. Ahora, ¿cómo sabemos que una persona está enferma? Hipócrates, cuando quería saber si una persona tenía diabetes, le decía, usted va a ir al árbol tal y orine allí. Y él iba 10 minutos después. Si veía que había, ¿cómo se llama?, hormigas, decía, este señor tiene diabetes. Es decir, tiene demasiada azúcar en su organismo. Ahora imagínense, cuando ya el azúcar se filtra al riñón, es filtrado por el riñón y aparece en la orina, es porque la diabetes está súper avanzadísima. Entonces, ¿qué ocurrió en la historia de la medicina? Que al comienzo
cuando una persona ya era diagnosticado como enfermo, habían pasado montones de procesos dañinos en su organismo. Hoy en día, al 2020, estamos empezando a develar lo más temprano posible cuando una persona va a resultar enferma. ¿Ya? Mucho antes de que se haga evidente. ¿Qué ocurre? Nuestros libros de medicina, nuestros textos, nuestras investigaciones, cuando diagnostican una enfermedad, es porque ya han pasado muchas cosas en muchas generaciones. ¿Ya? Y que por lo tanto nosotros nos estamos enterando de manera tardía. Por ejemplo, un cáncer de pulmón a los 60 años, que son la resultante de un muchacho que empezó a fumar a los 15. Y que esa irritación que produjo con los 300 y pico componentes cancerígenos que tiene el tabaco, pues se expresaron 50 años después. Entonces, cuando le diagnostico el cáncer, además, cuando yo diagnostico un cáncer, es porque ya hay miles de millones de células cancerosas en ese organismo. En ese momento, yo digo, tiene cáncer. O sea, la persona se entera, ¿ya? Ahora, esa reproducción de miles de millones de células cancerígenas se fue produciendo de manera progresiva. ¿Qué tal si nosotros tuviéramos un método para detectar la primera célula cancerosa? Nuestro organismo lo tiene, se llama sistema inmunológico. Pero a veces ese sistema inmunológico, como todo en la vida, se distrae, opera ineficientemente o cualquiera de esas cosas y por lo tanto se le escapa la célula cancerosa. Y cuando viene a ver, tiene tantas células cancerosas que el sistema inmunológico es incompetente para resolver el problema. ¿Ya? Me estaré explicando. Fíjense cómo la cosa va así progresivamente. Una persona con artritis, cuando una persona ya tiene artritis, es decir, cuando una persona ya tiene dificultad para hacer movimientos como este, sus células tienen años inflamándose para poder producir ese resultado. Entonces, claro, ¿cuál es la idea de la medicina que podemos llamar ultramoderna? Vamos a tratar de ir lo más temprano posible a el origen, a ese traslado que hubo de la salud a la enfermedad. ¿Ya? Y en eso es que andamos. En eso es que estamos. Entonces, la definición misma de enfermedad ya tiene que ser modificada. O sea, ya no podemos seguir hablando de la misma manera frente a fenómenos que ya conocemos mucho más ampliamente. Y aquí es donde me voy a referir entonces a la posibilidad de una convergencia y de un acompañamiento de las distintas estrategias y modos de ayudarnos para navegar por el río de la vida, inclinándonos más al polo saludable que al polo enfermedad. Entonces podemos utilizar esa metáfora, vamos a utilizar esa metáfora. La vida es un río por donde vamos navegando, continuamente. Y a veces nos inclinamos hacia el polo enfermedad. Y a veces nos inclinamos hacia el polo salud. Y vamos así. La medicina convencional colocó un muro imaginario entre lo que podemos llamar salud, es decir, estamos construyendo vida, y lo que podemos llamar enfermedad, que es estamos destruyendo vida. Levantó un muro invisible.
¿Para qué? Para poderse ocupar de conocer bien la enfermedad. Entonces su foco dijo, me olvido de esto y me entrego a esto. Eso fue lo que históricamente hicimos los médicos. ¿Ya? Eso logró su máxima expresión como sistema para entender bien la enfermedad y para entender cómo es que entramos allí, es decir, puso la puerta allí. Entonces nos dedicamos a estudiar cómo es que atravesamos la puerta para llegar a la enfermedad. ¿Mm? Pero resulta que con el desarrollo de estos acontecimientos, pasó lo siguiente, con el desarrollo de estos acontecimientos, aparecieron otras formas de abordar el proceso. Por ejemplo, las medicinas alternativas. Las medicinas alternativas han cabalgado sobre ese muro, más inclinados hacia la salud que hacia la enfermedad. ¿Ya? Entonces, ese paso, ¿verdad? Ese paso, la medicina alternativas, la mayoría, por ejemplo, puedo mencionar entre las medicinas alternativas la ayurvédica, la acupuntura, la medicina naturalística, la medicina árabe tradicional, ciertas tradiciones ancestrales que cabalgan sobre el muro, ¿ya? Y entonces tienen procedimientos que te ayudan a estar antes del muro, del lado de la salud, ¿ya? Y después ha habido una serie de desarrollos mucho más interesantes, que es fomentar la salud. Por ejemplo, cuando alguien le dice a ustedes, respire aire puro, eh, cultive la tranquilidad, haga meditación, haga ejercicios, aliméntese bien, tenga conversaciones enriquecidas. Les está hablando de salud, le está hablando de salud. Saludología es el término que hemos utilizado en medicina ultramoderna para referirnos a ese polo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la medicina ultramoderna y la medicina convencional? Que no nos quedamos del otro lado del muro, es decir, no nos conformamos con que la persona simplemente resuelva la patología que tiene, sino que pase ese muro, se apoye en las medicinas alternativas, aquellas que demuestren eficacia, y continúe el proceso de ir en un viaje para cada vez estar más saludable. Esa es la invitación de la medicina ultramoderna, que recoge lo más valioso que tenga la medicina convencional, del lado de la enfermedad, lo más valioso que tienen las medicinas alternativas, lo más valioso que tienen las tradiciones ancestrales sanadoras, lo más valioso del fomento de la salud, porque recordemos, la salud no tiene techo. No hay techo para la salud. No hay techo. Siempre podemos estar cada vez más saludables. Entonces, ese proceso de acompañamiento, ayuda y asistencia profesional que intentamos brindar con la medicina ultramoderna, recorre todo ese espectro según donde ustedes se encuentran. Entonces, ahora volvamos al comienzo, volvamos a, ¿alguien les puede decir este medicamento es para toda la vida? Pues parece que no. Parece que no. ¿Por qué? Porque no hay nada que sea para toda la vida. ¿Ya? Aquí tenemos que referirnos a ciertas cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué está en la base? ¿Cuál es la fábrica de todo cuanto nosotros hacemos? El código genético. Entonces, hay personas, por ejemplo, que ya en su código genético traen una instrucción de daño. Entonces, por ejemplo, o que durante el proceso de unión de óvulo y espermatozoide, con lo cual hay un 50 y 50% de proporción
de código genético para formar a la nuevo individuo, se ve alterado durante el embarazo. Todo eso está en investigación. ¿Qué viene de antes? ¿Qué está ocurriendo durante el embarazo? Y que, por ejemplo, nacen con lo que se llama la hendidura palatina, ¿no? O labio leporino, lo llamaban tradicionalmente. Fueron eliminando ese nombre porque lo consideraban despectivo, pero bueno, hay gente que lo sigue llamando así sin que tenga connotación moral el término, ¿no? Estas personas, en nuestra formación, nosotros estamos picados por la mitad y tenemos que unirnos las dos partes y casarlas. Y eso pasa en la mandíbula, eso pasa en el cráneo, eso pasa en todo el cuerpo. Se tienen que unir las dos partes. En ese proceso de unión algo ocurre que no se terminan de unir. Entonces esta persona nace con un hueco, una hendidura acá, separado las dos mandíbulas y por lo tanto tiene separado el paladar, tiene separado la boca, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resolvemos en la actualidad? La medicina alternativa allí no ofrece nada. La salud allí no ofrece nada. Tenemos que ir al médico convencional tradicional que lo resuelve por ahora quirúrgicamente. Es lo que tenemos a mano. Hay que estar claro en eso. ¿Qué tenemos a mano que nos pueda resultar en estos momentos del desarrollo de nuestra humanidad? Entonces allí tiene que intervenir el cirujano y lo corrige. ¿Ya? Si, por ejemplo, por distintas razones, porque usted se tragó una semillita muy pequeña y tal, y el azar hizo que llegara y se metiera en el apéndice, y usted tiene un cuadro agudo de apendicitis, pues también. Lo resuelve la medicina convencional con cirugía. Es lo que tenemos a mano. ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo importante? Poder evaluar todo eso, poder evaluar qué es lo que tenemos a mano para comprender, qué es lo que tenemos a mano para diseñar y qué es lo que tenemos a mano para actuar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene una depresión. En la depresión, la medicina alternativa tienen cosas interesantes. Sí las hay. La saludología tiene cosas interesantes que mostrar. Es importante prestar atención a todo eso. Por ejemplo, en investigaciones que se han llevado a cabo se ha demostrado que el mejor antidepresivo que hay sobre la faz de la Tierra se llama ejercicio físico. ¿Sabían eso? Es el que más ha correlacionado con mejoría del cuadro clínico. Ahora, ¿quién saca de la cama a un deprimido profundo para que vaya a hacer ejercicio? Ahí es donde está el reto. Si logras hacerlo, perfecto, utiliza eso. ¿Ya? La medicina alternativa tiene cosas interesantes, tales como los que nos está señalando acá Marco, ¿no? El 5-HTP, el GABA, la dopamucuna, y nos dice se la debe tomar siempre. Bueno, Marco, hay que personalizar la situación. Por eso también en la medicina alternativa, ¿hacia dónde estamos viajando? Estamos viajando hacia una atención personalizada y contextualizada. ¿Qué significa contextualizada? Nuestro cuerpo está cambiando constantemente. De aquí hacia abajo, es decir, del cerebro hacia abajo, rige un sistema de equilibrio que llamamos homeostasis, donde si algo sube, el organismo lo baja. Si algo baja, el organismo lo sube y a veces ese sistema se daña. Entonces, con lo que tengamos a mano, subimos si está bajo o si está alto, lo bajamos. Por ejemplo, la moringa baja los niveles de glucosa en sangre. Eso es un aporte de la medicina alternativa, ya demostrado también. Pero también lo hacen determinados fármacos que se han fabricado en laboratorios.
Ahora, ¿cuál usar con esta persona que tengo delante? Dependerá del resultado que yo vaya teniendo. Por eso la medicina se está personalizando. Pero tenemos que ir al ritmo de la persona. Por ejemplo, de aquí para arriba no funciona el criterio homeostático. De aquí para arriba funciona lo que se llama función escalonada, es decir, vamos perfeccionando lo que hagamos. Entonces, por ejemplo, una persona que se deprime hoy y se deprime mañana y se deprime pasado mañana, cada vez va a estar más deprimido. Y tampoco hay techo, tampoco hay techo. Puede llegar a la parálisis absoluta y completa. No hay techo. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en nuestro cerebro. Por lo tanto, particularmente en la asistencia psiquiátrica o psicológica, no podemos mantener lo mismo mucho tiempo. No. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es cronificar a la persona. Me encantaría que los colegas estén por aquí para que hagan sus opiniones. Y es lo que estábamos analizando con esta señora que le comentaba que nos había consultado sobre que el medicamento era para toda la vida. Sin embargo, en el curso de su atención, el médico le había estado cambiando. No, ahora vamos a probar con este porque este no está dando resultados. No, no es que no esté dando resultados, es que está modificando la respuesta del organismo. Y al modificar la respuesta del organismo, modifica la respuesta química y por lo tanto ya tienes que cambiar el químico. ¿Ya? Es decir, el tratamiento en la parte que tiene que ver con el cerebro y con la mente es mucho más dinámico que el de aquí para abajo, porque de aquí para abajo simplemente se trata de que yo establezca un sistema homeostático, como les decía. De aquí para arriba se trata de que yo elabore un progresivo desarrollo en una dirección o en otra. Entonces es totalmente diferente. Entonces fíjense, ya un poco como más concluyendo. ¿Necesita usted un tratamiento toda la vida? Yo no se lo sabría decir. Y creo que nadie se lo puede decir. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo vayan evolucionando las cosas, de cómo su organismo, que es complejísimo, mire, es el laboratorio más grande del mundo. Si usted une todos los laboratorios del mundo, no va a llegar a tener el número de reacciones químicas que tiene su organismo en un instante. No alcanza. El laboratorio que nosotros somos y que conocemos ya al día de hoy parte de ese laboratorio, una buena parte, a lo mejor, bueno, una buena parte decimos porque podemos ser cada vez más eficientes, ¿no? ¿Más eficientes en qué? En sacar a la gente del polo enfermedad y de llevarlo al polo salud. Y todavía no lo sabemos todo. Y por eso la investigación continúa. Fíjense, voy a hacer una breve referencia, por ejemplo, a lo que está pasando con las vacunas. Las vacunas y el COVID. Ya está develado. Ya está develado. Ya esta es información concreta y específica que yo les puedo dar. En Wuhan, China, se creó un consorcio entre especialistas chinos, especialistas franceses y especialistas norteamericanos. ¿Con qué intención? Muy probablemente porque como se iba a investigar cómo modificar el código genético, esto puede ser utilizado como un arma de guerra terrible. Entonces, para evitar que algún país o sector se adueñe de ese conocimiento y lo utilice con fines de poder, participa Estados Unidos, Francia y China. Le estoy diciendo, esta información ya está confirmada.
Se crea ese laboratorio para hacer investigaciones sobre la posibilidad de, en el futuro, poder modificar nuestro código genético como forma de brindar mayor seguridad, mayor felicidad también, porque en la medida que yo, si tengo un defecto genético y me lo pueden corregir, es perfecto, ¿verdad? Porque yo puedo viajar a la salud con mucho más tranquilidad y seguridad, porque está en el código base, ¿ya? Francia y algunos de los investigadores de Estados Unidos alertaron que los chinos, que era lo que tenían la sede física, no estaban siguiendo todo el protocolo de seguridad, porque, miren, el virus del COVID, para que ustedes te hagan una idea, imaginen ustedes que un pelo es un campo de fútbol. Imaginen que un pelo es un campo de fútbol. Y ahora imaginen que en el centro de ese campo de fútbol hay un alfiler. El alfiler es el virus del COVID. El campo de fútbol es un pelo. Y ese es un bichito que flota y que donde encuentra ADN es capaz de multiplicarse. Entonces imagínense ustedes las medidas estrictas de seguridad que hay que tener para que ese delincuente no se escape por alguna rendijita. En el tamaño de la cárcel, es decir, el grueso de las paredes de la cárcel y cuántas puertas tiene que tener para que no se escape, implica un costo. Entonces los chinos, como son ellos, pues los chinos son así. Bueno, vamos a saltarnos este punto del protocolo de protección. Entonces parece que eso fue lo que ocurrió. Además, este virus lo vamos a agarrar y le vamos a cambiar el código. Y empezaron a jugar con el código del virus. ¿Qué es el código del virus, de nosotros, de las plantas, el virus de todo lo vivo? El código de todo lo vivo es el ADN, esa famosa doble hélice que sistematizaron Crick y Watson allá en 1953, que es el diccionario a partir del cual nosotros construimos lo que somos. Es el diccionario con el cual nosotros elaboramos el discurso de quiénes somos. ¿Ya? Ese diccionario se descubrió, Francis y ¿cómo se llama? Y lo descubrieron. Tiene 4 letras nada más. 4 letras, que son los 4 aminoácidos indispensables. Esos 4 aminoácidos, ¿verdad? Se combinan entre sí muchas veces para formar las palabras con el cual escribimos nuestra vida. Que son las palabras lo que llaman genes. Eso que ustedes oyen por allí que llaman genes no son otras cosas, sino que las palabras con las cuales se construyen las oraciones. ¿Y qué son las oraciones? Lo que nosotros vivimos. Y entre ellas lo que es salud y lo que es enfermedad. Entonces, esa instrucción puede ser, cuando tengas 50 años vas a desarrollar diabetes. Sí y solo sí, comes mucho azúcar, viene una lista. O la diabetes infantil, por ejemplo. A los 3 años vas a desarrollar diabetes. Más terrible todavía. ¿Por qué? Porque entonces implica un montón de decisiones de laboratorio clínico para llegar a que se produzca la manifestación. Esa es la complejidad. ¿En qué momento estamos? Bueno, tenemos identificadas las letras, sabemos que hay 25.000 palabras y que esas 25.000 palabras tienen que estar relacionadas con distintas formas de manifestación. La altura que voy a alcanzar, lo que voy a pesar, todo, cuánto. Si voy a ir más a la ira que a la tristeza, etcétera, etcétera. Pero a su vez, para complicar más las cosas, ¿verdad? Esas oraciones se van constituyendo según el contexto en que nos vamos desarrollando.
Eso es lo que se llama epigenética. ¿Sí? Pero estar hablando claro. Entonces, de esa interacción es que van a ocurrir las cosas, porque de esa interacción, por ejemplo, las neuronas de nuestro cerebro conectadas con todo el organismo y con los campos correspondientes, van a desarrollar lo que llamamos la mente, ¿ya? Que sabemos que la desarrollamos en la medida que vamos creciendo y que va cambiando constantemente en función de ese diálogo entre lo genético y lo epigenético. ¿Ya? Ahora fíjense, ¿cuántas palabras llevamos? Poquísimas, poquísimas palabras. Y si llevamos poquísimas palabras identificadas, imagínense las oraciones, más complicado todavía. Por eso es que sí, es jugar en posición adelantada, sacar una vacuna en estos momentos que modifique el código genético. De la misma manera que fue jugar posición adelantada, hacer este tipo de investigaciones sin contar con todas las medidas de seguridad necesarias para que el virus no se escapara. Bien sea por la incidencia de algún grupo conspirativo que dijo vamos a sacar esto para que reduzcamos la población mundial, o bien sea que fue sencillamente un accidente. Pero la historia ya está develada, la historia ya está clara, ya sabemos qué fue lo que aconteció. Y que por lo tanto los que están jugando a una vacuna que modifique el ADN están jugando posición adelantada. ¿Ya? Porque todavía no conocemos bien cómo se organiza ese discurso como para, digamos, exponer a toda una población a los efectos de algo que no sabemos qué es lo que va a traer como consecuencia. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso es lo que ha ocurrido toda la vida. Sí, eso es lo que ha ocurrido toda la vida. En la historia del conocimiento eso es lo que ha ocurrido toda la vida. Solo que nunca antes habíamos estado tan al borde de una destrucción tan masiva como lo que puede significar este paso. Porque Jensen, cuando dio el paso de vacunar a las personas con ¿cómo se llama? Con la varicela, también se arriesgó. Y Pasteur, cuando le puso la antirrábica al muchachito aquel, también se arriesgó. Y siempre nos hemos estado arriesgando. Pero a calcular el riesgo. Como con la bomba atómica. Fíjense a dónde nos ha llevado la bomba atómica, ¿no? Ellos calcularon un riesgo, tomaron una decisión y resulta que ahora tenemos un mundo lleno de armas atómicas, la posibilidad de construcción de bombas atómicas caseras y bueno, y estamos al borde de la destrucción de toda esta aventura, incluso no solo de la aventura nuestra, sino de la aventura, por ejemplo, del planeta completo. Por lo tanto, aquí rozamos los aspectos morales y éticos de nuestro comportamiento y del comportamiento de quienes están metidos en todo esto de las investigaciones. Para simplificar eso, Avix aquí nos está notificando, ¿verdad? Que ya el Colegio Neurocodex es una realidad. Yo se les venía comentando a los que son habituales de esto, ya el Colegio Neurocodex es una realidad. El 31 de octubre comenzamos nuestra primera formación macro para tener herramientas que nos conduzcan a vivir cada vez mejor y mejor. Lo llamamos neurocodificación en 5 sencillos pasos para ir a la auténtica y extrema felicidad. ¿Ya? Son 5 pasos que vamos a dar, que vamos a practicar. Cada uno va a tomar una semana. La primera, van a ser 6 sesiones. La primera sesión la vamos a dedicar es a hacer un marco general de por qué lo estamos haciendo de esta manera, por qué y para qué y cómo lo estamos haciendo de esta manera.
¿ya? Es decir, que hablemos claro, transparente. ¿Sí? Entonces, la primera sesión va a ser para ubicarnos y después los 5 pasos que podemos ir practicando una semana completa, chequeamos la otra semana, introducimos otro paso y así va. ¿Ya? El primer paso, por supuesto, es saber para dónde voy, un propósito. Segundo paso, con qué recursos cuento. El tercer paso es cómo le doy cuido. El cuarto, cómo le doy mantenimiento. Y el quinto, cómo reparo cuando me equivoco. Esos son los 5 pasos. Si usted da esos 5 pasos en todo lo que haga en la vida, usted va a ser feliz sin lugar a duda. Sin lugar a duda. No hay la menor duda. Si, por ejemplo, acá las preguntas, por ejemplo, déjeme ver, de Jorge, ¿verdad? Que viene de Un Pacto para Vivir, que es otro grupo en donde participamos, ¿verdad? Y de esta persona que nos preguntó, ¿pero tengo que tomar medicamentos para toda la vida? Fíltrelo con los 5 pasos. Vamos a filtrarlo con los 5 pasos. Un medicamento está para brindarme reparación, está para brindarme mantenimiento, está para brindarme cuido, es un recurso, me ayuda en mis propósitos. Perfecto. Lo tomo el tiempo que sea necesario para yo entrar en mi ruta. Una vez en mi ruta, ya bueno, tenemos que evaluar hasta dónde esos recursos estuvieron a tono como para garantizar que yo pueda continuar esta maravillosa aventura. Entonces, de eso se trata. Recapitulando. La medicina ultramoderna toma lo mejor de la medicina convencional. ¿Para qué? Para hacer reparación, para hacer regeneración. Toma lo mejor de las medicinas alternativas y de las naturopatías y de las naturoterapias. ¿Para qué? Para hacer reestructuración, para hacer restauración de la salud. Y toma lo mejor de los desarrollos de saludología o salutogénesis, como ustedes prefieran llamarlo, para estar cada vez más y más saludable y vivir en modo médico de vivir. Modo médico, mejoramiento dinámico continuo. Eso es, en esencia, el planteamiento que estamos haciendo con esto y que por lo tanto le responderá a cada persona cuánto tiempo y bajo qué circunstancia va a tomar un medicamento, se va a hacer una operación quirúrgica o va simplemente a ir a un gimnasio o va a vivirse al campo o va a consumir determinados productos o adaptados a la necesidad de cada persona en su momento y en la proyección del propósito que tenga en su vida, para que al final de su vida pueda decir, esta pasantía valió el esfuerzo, me despido con amor, me despido con alegría, satisfacción, abrazando a mis seres queridos, los que queden por allí, y enviándole un legado a la humanidad. Esa es la esencia, esa es la clave, eso es la finalidad de estos conversatorios. Así que si hay alguna pregunta por allí, se pausó el video de Instagram. Aquí dice video en vivo en pausa. Y dice volviendo a conectar. Esperemos que conecte para ver si nos da chance para despedirnos, ¿verdad? Si por acá por Facebook alguna persona quiere información, ahí Avi colocó teléfono y una cosa allí que salió como en árabe, ¿no? Como para enviar mensaje.
Déjenme revisar rápidamente. Y en el Colegio Neurocode, por supuesto, estamos a la orden. Creo que todavía la página web está en construcción, pero en pocos días va a estar. Y si no, ustedes llaman a Avix y allí se ponen en contacto. Un abrazo y seguimos.